7 de la noche, 52 minutos. Acaban de escuchar ustedes como parte de este debate la entrevista con Mauricio Liscano. Pues hoy en Hora 20 vamos a hacer ese balance, el del primer mes del gobierno de Gustavo Petro. Estaremos analizando el tono que toma el gobierno, las decisiones, las señales que envía. Hablaremos de la gobernabilidad, de las decisiones que significan un avance, pero también podrían significar cambios insuficientes. Analizaremos también los errores cometidos y lo que viene en adelante, el manejo de las expectativas, el control de crisis. Poli Martínez, periodista, columnista, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Saludo a toda su audiencia, a Rodrigo, a Juan, a José Daniel y a Paulina, que me acompañan esta noche aquí. Juan Lozano, abogado, periodista, ex senador, ¿cómo le ha ido, Juan? Hola Diana, buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes, contigo, los oyentes y mis compañeros de panel. Lo mismo decimos. Rodrigo Pombo, abogado, profesor, columnista. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. No, gracias por la invitación. El honor y el placer y el privilegio es mío. A todos los columnistas un abrazo y a la audiencia un saludo. Y también con nosotros José Daniel López, es representante de la Cámara y ahora presidente de Alianza IN. Gracias, José Daniel, por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Diana, muy bien. Buenas noches. Un saludo a Poli, a Rodrigo, en especial a mi amigo el doctor Juan Lozano y a todos los oyentes de Caracol Radio. Pues hablemos un poco, contémosle a los oyentes un poco de este mes, ya se completa. Durante este mes como jefe de Estado y de Gobierno se han visto luces, sombras, avances. Por ahora falta por terminar de completar quiénes van a encabezar algunas instituciones que dependen del nombramiento del presidente, como el ICBF, el DANE, el INVIMA y al menos 5 organismos más. Se han caído 2 nombramientos, se han mantenido todos los demás. Se han criticado algunas designaciones en embajadas que no corresponden a personas de carrera diplomática. Se ha pasado por diferentes momentos, los difíciles y los que han tenido polémica en la opinión pública, la elección del Contralor y la de 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. El presidente se ha reunido con muchísimos líderes de la oposición, 2 presidentes, una comisión de Estados Unidos, el fiscal, los gremios en busca de acercar sus mensajes de cambio y de aproximarse al establecimiento que, como muchos han dicho, parece todavía no entender muy bien hacia dónde va el modelo, o por lo menos lo entienden y no lo comparten. También ha tenido que enfrentar 2 hechos: la invasión de tierras por parte de indígenas y comunidades en el norte del Cauca, Cesar y el Huila, responder a la violencia en la muerte de 7 policías tras una emboscada, y ahora enfrentará el complejo panorama que implica altas tasas de energía en el país por cuenta de una inflación, entre otras, cercana al 11%. El presidente ha tomado decisiones, una purga en las fuerzas militares para nombrar una nueva cúpula, cambios en el SMAT, ausentarse de un voto en la OEA que condenaba las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, retomó las relaciones con Caracas, instaló 3 puestos de mando unificado por la vida, ordenó que auxiliares de la policía no estén en zonas de conflicto, ha firmado 2 tandas de extradiciones y se recortó el tamaño de la presidencia. Hubo visitas además a zonas de conflicto como Buenaventura, donde estuvo hoy, el Tarra, donde su avanzada fue atacada por organizaciones armadas, y en Ituango, donde habló de un cese al fuego multilateral, y en varias propuestas que ha lanzado hemos visto temas muy concretos de la manera como espera atender esto. Algunas formales, como las de la tributaria, 25 billones de pesos, la de la política, al Congreso y al Código Electoral. También los cambios a la Ley de Orden Público para avanzar en su idea de paz total. Le propuso a Estados Unidos un cambio en el funcionamiento de la extradición y se ha hablado hasta de un nuevo departamento, con lo cual es un panorama muy amplio. Vamos a abordarlo poco a poco, inicialmente en lo macro. Empecemos por una lectura general, un balance sobre este primer mes, cómo ven el arranque, cómo le está yendo al presidente en el ejercicio del poder. ¿Quién arranca? Pues yo arranco. Por supuesto. Hágale, Poli. Yo arranco. Me parece que arranca con, como con 2 pasos o con 2 ritmos. Uno, de una respuesta rápida, una capacidad de él como gobernante de respuesta rápida y de estar en los lugares que son y responder a los temas gruesos de una forma ágil, y una
desubicada con su equipo de gobierno. Creo que esos son como dos elementos importantes. Lo hemos visto a Petro tender puentes, creo que ha sido un mes de una gestión muy intensa y solamente oyéndola a usted todo lo que ha sucedido, pues evidentemente hay una percepción de que está actuando y además porque ya como presidente electo empezó un poco a ejercer, si queremos ponerlo así, entre comillas. Entonces creo que eso va, pero también pienso que la demora en el nombramiento del gabinete y de cargos importantes muestra que no estaban preparados, como que no estuvieran preparados y no habían diseñado realmente quién va a estar en dónde. Y ahí es donde viene también un poco, yo creo que una percepción que deja desubicada a la gente. Creo que ha sido un buen arranque, creo que los primeros 15 días fueron mucho mejor que las últimas 3 semanas. Y ahí va, creo que tiene todavía el beneficio de la duda, pero se le puede agotar un poco más rápido de lo que pensaba, a pesar del 69% de aprobación y todo lo demás. A ver, Juan Lozano, ¿se siente que ya arrancó en forma la administración con estas decisiones y anuncios y apariciones? ¿Se refleja ya el modelo del gobierno de los próximos 4 años? ¿Lo tiene usted por lo menos claro? Diana, a mí me parece que este mes es como si hubieran transcurrido 6 meses o un año. Qué cantidad de cosas que pasan todos los días. Quedó claro que ganó un modelo de gobierno muy distinto del que venía imperando en Colombia. Petro dejó claro que la etapa Duque, Santos, Uribe terminó y que terminó radicalmente en temas como el enfoque frente al notablato político, frente a los líderes empresariales y claramente su lenguaje frente a las comunidades es un lenguaje distinto. Cosas que parecen menores pero que tienen una gran carga simbólica como abrir la reja de la Casa de Nariño explican en buena medida por qué las bases populares del país le están copiando a Petro. Petro está siendo fiel a su campaña en lo que dijo sobre el sector popular frente a lo que dijo en medio ambiente y me parece que, aunque es muy temprano, pero eso se lo están reconociendo. Al interior del gobierno yo veo una situación muy difícil de manejar, que arranca mal, y es que el petrismo no es un grupo sólido y no se trata de matices, sino de visiones totalmente contrapuestas. Una cosa es lo que representa Gustavo Bolívar, la lucha popular de Petro, los jóvenes populares, y otra distinta a la que representa Roy Barreras, la clase política tradicional. Eso no ha cambiado. La clase política tradicional está al mando de cosas muy importantes en el gobierno de Gustavo Petro. Quizás la única promesa no cumplida en los primeros días es el del relevo político. Nunca habíamos tenido tantos políticos tradicionales con tanta fuerza como está sucediendo ahora en la coalición de Congreso. Medio ambiente coherente con lo que dijo en la campaña y de manera escalofriantemente coherente con lo que dijo en la campaña, lo que está ocurriendo en el sector de minas y energía, que es, en mi opinión, peligroso. El equipo regular, gente muy buena, gente muy mediocre y gente muy mala, como en todos los gobiernos. No podría uno decir que eso es muy distinto. Personas buenas en lugares equivocados y ciertamente una determinación de Gustavo Petro de sacar adelante su proyecto de paz total con unas decisiones en materia de seguridad que aplauden desde las FARC y que les preocupan a quienes habían venido defendiendo la institucionalidad, antes muy contentos en las FARC, muy preocupados en la institucionalidad. El balance es agridulce, pero Petro ha sido leal con lo que prometió, ganó un candidato distinto y está haciendo un gobierno diferente. Doctor Pombo, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo ve la adaptación de este nuevo gobierno pensando en lo siguiente? Pasan de ser oposición a gobierno. Mauricio Liscano del DAPRE le decía hace unos minutos en esta entrevista previa al debate a Alfonso Ospina que la adaptación iba muy bien y que quienes no están acostumbrados, refiriéndose a los de arriba, entre comillas, son los que no se han adaptado. ¿Cómo ve usted esa lectura que hace el gobierno?
No es que pretender la velocidad en la adaptación del doctor Liscano, del doctor Benedetti, del doctor Roy Barreras o del doctor Parada, pues es francamente inalcanzable. Es una adaptación que cualquier miembro de un equipo ético diría que es incoherente. Yo diría sobre ese tema de la adaptación que la pieza clave la dio el mismísimo presidente Gustavo Petro cuando el 7 de agosto se dirigió a su nuevo gabinete. Hubo dos discursos, el de, digamos, el de las gradas, el que todos conocimos en la Plaza de Bolívar, pero quizás el más importante fue el primer discurso ya de gobierno, que fue al momento de posesionar a todos sus ministros y directores de departamentos administrativos. Y allí el mensaje fue el siguiente, abro y cierro comillas: la gente votó por el cambio, no sabemos por cuál cambio, tenemos que buscarlo, lo que significa que no estamos preparados. A mí me preocupa muchísimo que un presidente llegue a la más alta magistratura sin haber hecho la tarea y sin tener claridad meridiana, ya no solo de su cosmovisión, que ciertamente se la reconozco, que la tiene, no la comparto, pero la respeto muchísimo, pero que no tenga plan de gobierno definido. Me parece que eso inmediatamente llama a unos incumplimientos que pueden tornársele en contra muy rápidamente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al incumplimiento que se le hizo a los muchachos de la primera línea de desmontar el 8 de agosto el SMAT. Me parece que hay una mentira grave en relación con los jóvenes que tienen unas altísimas deudas con el ICETEX por cuenta de sus estudios, que se las iban a condonar, ya no se les van a condonar. Me parece que hay una mentira enorme que es muy diciente del talante del nuevo gobierno en relación con el subsidio a los desempleados, que casi todos ellos, diría yo, me atrevería a decir yo, terminaron votando por el doctor Petro precisamente por esa Claridad promesa ahí, de tengo que hacerle campaña. una claridad ahí porque de pronto hay algo que usted, pues no sé, en lo de los créditos del ICETEX, pues acaba de llegar Mauricio Toro y lo que explicó el presidente del A los ICETEX morosos. no es exactamente la no condonación, él explicó un modelo distinto. Y con respecto al subsidio de los empleados, en la entrevista con la ministra de Trabajo, ella dice que no se acaba. No, pero a ver, entonces me reafirmo con lo siguiente. Lo que se dijo en campaña básicamente es que frente a los deudores morosos, es decir, a quienes no tenían capacidad de pagar sus estudios porque no habían conseguido trabajo, porque el trabajo no tenía ingresos suficientes, etcétera, etcétera, eso no se va a cumplir. El doctor Toro, que es una gran elección, en cabeza del ICETEX ha dicho que se tendrá que buscar otros mecanismos como la refinanciación, etcétera, etcétera, pero que definitivamente la condonación total a los morosos, que son los que están demandando este tipo de ayudas, no se va a dar. Y en lo que tiene que ver a los desempleados, creo que el punto de quiebre lo dio el ministro de Hacienda, doctora Diana. El ministro de Hacienda fue el que dijo que eso era insostenible financieramente y macroeconómicamente inviable. Y me parece que esa promesa de campaña que todos advertíamos como una vil y canalla mentira, pues se está cumpliendo ahora en el gobierno. Es una vil y canalla mentira. Y me parece que los gobernantes deberían tener un mínimo pudor frente a sus promesas. Eso no es extraño. Recordarán ustedes, por ejemplo, las promesas de los 1.000 jardines infantiles cuando fue alcalde de Bogotá, o el metro, la primera línea, o la ALO, o la ciudadela universitaria. Nada de eso se dio. Y me parece que mentir cuando uno está en el gobierno, pues es demasiado grave. ¿Qué me dice usted de la libre autodeterminación de los pueblos que dijo en el discurso del 7 de agosto y que lo mantuvo durante toda su vida política? Pero hace intervención en Nicaragua, en Argentina y en Chile en aspectos tan sensibles como temas de justicia o como temas de decisiones soberanas sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Mejor dicho, yo sí creo que el doctor Petro tiene mucho que decir, ha dicho muchas cosas, muchas muy valientes, muy creativas, se lo reconozco, lleva muy poco tiempo en gobierno, un mes, es muy poco tiempo, pero ciertamente creo que prometió unas cosas muy graves que está cumpliendo.
Prometió otras cosas que a mí me parecían muy graves, pero que está incumpliendo. Y sobre otras cosas, pues nos está sorprendiendo en algunas cosas como la paz total, quizás de manera positiva, y en otras de manera muy desafortunada, como por ejemplo el cambio en la clase política, la reforma política. Me parece que el hecho de nombramientos tan sensibles como el ICBF o el hecho de haber nombrado cargos tan y dedicarle a la clase política tanto poder, a la clase política tradicional, clientelista, de maquinarias, tanto poder en este gobierno, desdice de un tajo todo lo que ha construido en los últimos 30 años de vida republicana. El domingo Ricardo Ávila en su análisis del tiempo decía que Petro seguía causando aprensión en el establecimiento. Dice que lo ocurrido confundió al establecimiento que estaba acostumbrado a tener una interlocución directa con el poder. ¿Cómo ven esa relación de Petro con el establecimiento político y económico en este primer mes? ¿Cómo ven esa aproximación? ¿Sienten que hay dificultad para leer y entender esa visión de Petro, o es que sencillamente es mejor, es que la entienden pero no la comparten y no saben cómo iniciar una interlocución con él? Diana, José Daniel me faltaba en la primera parte. Sí, pero ahí aprovecho para empalmar las dos preguntas. A ver, yo creo que quienes de alguna manera representamos formas de organización tradicional de la sociedad, lo hablo desde los gremios, debemos tener claridad absoluta que esto cambió, que la gente eligió un cambio político, que vienen cambios y que la actividad empresarial tiene que seguir adelante en este nuevo contexto político y no podemos, digamos, ligar la suerte de la economía o las decisiones económicas de fondo de inversión, de permanencia en el país, a las decisiones políticas. Luego creo que acá, desde el empresariado, lo que corresponde es mantener la confianza, por supuesto con reservas razonables sobre temas específicos, y echar para adelante. Yo que he visto en el plano económico, Diana, y hablo del plano económico antes de hablar del plano fiscal, que es, digamos, son dos temas conectados, pero distintos. En materia económica yo he visto de alguna manera tres cosas. Primero, una intención deliberada del presidente de dialogar con los gremios. El presidente estuvo en Andicom, que es la principal, digamos, el principal congreso de tecnología, estuvo en el congreso de la ANDI, estuvo en el congreso minero este fin de semana, estuvo también en el congreso de Asobancaria, y creo que eso manda un mensaje no necesariamente de querer buscar la simpatía o el respaldo empresarial, pero sí de al menos participar de un diálogo con los empresarios, y yo creo que eso es positivo. Eso sí, ha llegado a todos estos escenarios con un mensaje que es absolutamente claro y que uno debe valorar porque le está pintando reglas de juego más o menos claras, al menos en la aproximación filosófica, y es que el presidente Petro considera que la política económica debe contar con un liderazgo, digamos, con un grado importante de intervención del Estado, que el aparato productivo debe ponerse al servicio de propósitos superiores señalados y liderados por el gobierno nacional, y con unas apuestas muy claras hacia la agricultura y hacia la industria. Segundo que veo, está desaprovechando campos de la economía en donde podría encontrar fácilmente una sincronización con sus promesas de valor. El caso de la tecnología. Existen pocas cosas que más igualen la cancha en términos de oportunidades y en términos de educación como la tecnología, pero cuando le preguntan por tecnología, él habla de conectividad, cuando acá hay 10.000 temas más amplios, más allá del tema de conectividad. Y ayer en el discurso de posesión de la ministra TIC, pues pareciera que iguala un tema muy amplio, un tema muy específico, que es muy importante, pero que no es la tecnología no se acaba en conectividad. Y tercero, preocupación de sectores específicos por anuncios que seguramente todos coincidimos en que son muy preocupantes, y me refiero al tema de la política minero-energética y en particular a salidas aparentemente en falso, y esperamos que sean en falso, por parte de la nueva ministra de Minas y Energía. Yo he visto así, digamos, de algún modo, su relación con el sector productivo. Ahora, eso va acompañado de la discusión fiscal, y esto se llama reforma tributaria. Y creo que nadie está en capacidad de negar la necesidad de una reforma tributaria, tanto por razones de responsabilidad fiscal, como porque la decisión de cambio que tomaron la mayoría de los colombianos, nos guste o no nos guste, implica un gasto del que hoy no dispone el Estado. Pero ¿cuál está siendo el problema con la reforma tributaria? Que
en su propósito de recaudar 20 billones de pesos, 25 billones, perdón, está tomando medidas tributarias específicas que pueden terminar golpeando la competitividad, golpeando el empleo y por ende a largo plazo, golpeando el mismo propósito de recaudo, el mismo propósito de recaudo, y además todavía no sabemos en qué se va a gastar la plata de la reforma tributaria. Sabemos que quieren 25 billones, pero no sabemos para qué son esos 25 billones. Ojalá podamos avanzar en claridad y corregir hierros específicos que hemos señalado en otros espacios que le restan competitividad al país fruto de la reforma tributaria. Así que al menos en materia económica, Diana, yo veo una intención de cercanía, veo que ha subutilizado temas que pueden ser muy potentes en su discurso, caso tecnología, y veo que todavía hay, digamos, coincidencia en que necesitamos una reforma tributaria, pero todavía muchas preguntas y una discusión pareciera cruda frente al contenido específico de la reforma para que no golpee tanto al aparato productivo del país. Escuchando un poco esta mirada general, ¿cómo ven los escenarios de gobernabilidad hoy de Gustavo Petro y de su gabinete en frentes como el Congreso, en donde tienen que pasar las leyes, o la relación de la ciudadanía y la sociedad civil? ¿Se nota que viene una luna de miel larga o corta? ¿Cómo se aproximan a eso, Juan, Poli? Diana, yo creo que la elección de Petro no hubiera sido posible sin los sectores populares como lo representan algunos de los miembros del pacto histórico, pero no hubiera sido posible sin lo duro de la clase política colombiana. Y como lo decía antes, al mando de Roy Barreras, esa clase política colombiana está marcando la pauta en el Congreso. Y esa clase política colombiana, y pasó con Duque, pasó con Uribe, pasó con Santos, pasó con Pastrana, y será igual con Petro, esa clase política funciona mientras la mantengan alimentadita. Hay personas excepcionales, hay unos que son más independientes que otros, pero las mayorías del Congreso en Colombia, esa receta está patentada desde hace muchos gobiernos, se mantienen con burocracia y el gobierno tomó la decisión de construir esas mayorías. La corcoveada de estos días es porque no les han dado tanto como esperaban y por eso vemos cosas vergonzosas de unos partidos que dicen que sí están, que no están, pero que no les gustó el ministro, pero que les faltan los institutos. Y que mañana se tienen que resolver. ¿Perdón? Estamos a 24 horas de la decisión, ¿no? De los partidos. Así es, pero se ha manejado igual, Diana, es la misma transacción donde se privilegia el bienestar de los partidos por encima del bienestar de los colombianos. Es, ¿qué me dan? Y yo ahí veo si soy independiente, si soy del gobierno o si me voy en oposición. Tristemente, eso no cambió. Ojalá esas mayorías que están teniendo al comienzo sirvan para sacar adelante buenos proyectos. Lo que yo veo es que el Congreso de hoy, como el Congreso de ayer y el de antier y el del gobierno anterior, van a depender de que los congresistas estén satisfechos frente a la forma como los están atendiendo en el gobierno. Esa es la gobernabilidad en Colombia, Diana. Poli. Concuerdo pues en parte con lo que dice Juan. Creo que también el Congreso trae un reto para la bancada del pacto histórico. Ahí hay unos desencuentros que son importantes y que han sido además muy mediáticos y muy visibles, y ese es un reto importante, más inclusive que los partidos de oposición. Entonces eso es lo que sorprende, ¿no? Cómo hay ese conflicto. Por un lado creo que, pues por ese lado creo esto, y por el otro lado el apoyo popular sigue muy presente y creo que le va a dar suficiente oxígeno por un tiempo importante hasta que realmente las reformas se pongan en práctica. A finales de este mes hay una marcha en contra de las reformas y de las medidas de Petro. Vamos a ver ahí qué pasa con la oposición. De pronto el doctor Rodrigo nos puede contar esa marcha cómo van las camisetas y toda la cosa. Pero en general pienso que todavía tiene un margen de acción, y lo otro que ha hecho Petro, y lo podemos profundizar, es también abrir un espacio internacional como una tercer flanco para tener allí nuevas conversaciones y otro tipo de presencia al interior de Colombia. Las relaciones con Estados Unidos, abrir con Venezuela y demás.
ese flanco internacional creo que es bastante importante y lo ha sabido jugar bien y es importante hacia adentro. Entonces, ahí va, y igual los intereses siempre están en el Congreso. Si hiciera un gobierno o su gobernabilidad dependiera de figuras totalmente nuevas, de pronto estaríamos discutiendo precisamente lo contrario. ¿Por qué no está rodeado de ciertas figuras clásicas muy hábiles en cosas del gobierno y de la política, y lleva al país a una situación como mucho más extrema, ¿no? Empieza a tensionar aún más la situación. Entonces creo que en esa medida ha logrado un equilibrio sin perder sus mensajes principales de promesas de gobierno. Entonces ahí va. Ahora, hablábamos ahora de Ricardo Ávila y ahora les menciono a Héctor Riveros, que ha dicho que la discusión con Petro será ideológica, que podrá importar más lo ideológico que lo técnico. Esto en los planos, por ejemplo, de hidrocarburos, como el de la transición energética, ¿ven un gobierno ideologizado o abierto a disponerse también a lo técnico hasta hoy? Pues si pensamos en la ministra de Minas y los planteamientos que ha hecho, son teóricos, pero el problema es cómo esos planteamientos, que son reales en la teoría, se llevan a cabo en un país como Colombia, que tiene un nivel de desarrollo que no es exactamente el de desaceleración o pedirle a terceros. Como tesis de grado puede ser muy interesante y ha puesto a debatir al país en esos términos, lo cual no deja de ser importante traer otros tipos de debates al país. Creo que en eso ha sido también bueno la llegada del gobierno, es que un poco ha cambiado ejes del debate, pero llega un momento en que hay realidades técnicas, que se ve también con la reforma tributaria que llegarán en su momento, y que fueron muy hábiles en poner la reforma tributaria muy rápido sobre la mesa, y ahí han mostrado una disposición al diálogo y a la negociación y a hacer contrabalances o contraofertas, para que el sector productivo, entre comillas, se sienta un poco más tranquilo con el gobierno. Pero hay aspectos técnicos, el tema de energía es técnico, el tema de medio ambiente tiene también unos aspectos técnicos que van a pesar. No hemos hablado, porque no suena, por ejemplo, el tema de transporte, de vías, de todo el tema, infraestructura está perdida en esta conversación. Y ninguno de los planes que va a hacer ningún gobierno, pero este también con el énfasis en el agro, puede desconocer la infraestructura, y ahí estamos un poco a ciegas de qué va a pasar. Y en el plano... Quedémonos por ahora en los anuncios que Ok. tenemos, porque es sobre los cuales podemos generar, digamos, como unas opiniones en este primer mes y que son suficientemente grandes, ¿no? Entonces, frente a esta última pregunta, Rodrigo. No, a ver, yo sí creo que, bueno, primero déjeme contestarle a Poli, y a mí me encantaría saber cuántas pancartas van a sacar. Yo me declaro en abierta oposición ideológica al doctor Petro, pero estoy huérfano de partido político. Si me puede, por el contrario, recomendar algún partido político al cual Donde me pertenecer, reciban. le agradecería, porque creo en la política deliberativa y no en la política de manifestación de calle. Me parece terrible, aun cuando joven pues promovía algunas manifestaciones y participé, por ejemplo, activamente contra San Pedro, el proceso 8000. Yo estaba de primero en la línea, sin duda, y sin duda en la marcha contra las FARC y eso, pero de resto yo no creo que la voluntad administrativa de un Estado se deba hacer en las calles, en la plaza pública, en el ágora. Todo lo contrario, en los centros deliberativos como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos. Dicho eso, yo creo que el mensaje del doctor Petro es un mensaje, gracias a Dios, dogmático. Algunos lo tildan de sectario, me parece que es un poco fuerte. Yo sí creo que este es un gobierno absolutamente dogmático, y enhorabuena, porque eso de alguna manera dignifica mucho más el quehacer del ejercicio político, porque sincera mucho más la discusión frente a lo que se quiere construir para los próximos años en Colombia. Me parece que es un debate mucho más franco en lo que tiene que ver a las decisiones políticas versus las decisiones técnicas, que generalmente suelen ser apendizales a una cosmovisión de país. De tal manera que yo, antes que nada, celebro el hecho de que este sea un gobierno doctrinario, dogmático. Las carteras ministeriales demuestran eso, excepción hecha, yo diría, del doctor Alejandro Gaviria,
que pues desde un libro que le leí que se llamaba algo así como Alguien tiene que llevar la contraria, en donde él dice que definitivamente en el ejercicio de gobierno sí hay que tomar unas decisiones en contra de su propio dogma. Salvo esa cartera ministerial, me parece que todas las demás, digamos, se caracterizan por ser fuertemente dogmáticas, y lo dogmático va a arrasar con lo técnico. Creo que eso es muy malo, pero porque yo soy conservador y creo en la fuerza de los hechos, creo digamos, en el valor de aterrizar el argumento técnico. Pero este gobierno, pues es un gobierno de izquierda, y ese es el cambio por el cual los colombianos votaron. Entonces, pues debemos acostumbrarnos a eso, y me parece, repito, que eso no necesariamente o per se es malo, en tanto y en cuanto eleva la discusión política y pone en su justa medida las discusiones técnicas, que a mi juicio siempre son apendizales a esa cosmovisión política que deben liderar los líderes políticos. Diana, yo lo que José diría Daniel. es que el gobierno Petro en este primer mes, si algo nos demostró, incluso en los nombramientos iniciales, es que navega entre el pragmatismo y el dogmatismo. Para unas cosas es muy pragmático. La forma en la que ganaron la Contraloría General, que han armado una mayoría aplastante en el Congreso y lograron elegir y mantener la coalición en el tema del Consejo Electoral, eso no es fácil, eso no es sencillo, les salió muy bien, y como lo ilustraba el doctor Juan Lozano ahorita, esto, ¿saben cómo funciona? Lo están operando, y desde la campaña tienen a bordo a gente clave para operar este tipo, digamos, de prácticas tradicionales en el Congreso de la República, y que les están funcionando bien, lo han hecho bien en ese campo, y eso le significa gobernabilidad. Yo creo que para un gobierno que llega con el respaldo que llega de FECODE, darse la pela de elegir a Alejandro Gaviria como ministro es una muestra de pragmatismo. El ministro Campo es un tipo fogueado que ha sido ministro de 2 carteras, que sabe sacar adelante este tipo de reformas, pero al mismo tiempo, si cambiamos la cámara y nos vamos de ver lo que pasa en educación, en interior, en Hacienda, y nos vamos a ver lo que pasa en el Ministerio de Minas, o lo que pasa en el Ministerio de Ambiente, o en el Ministerio de Salud, y ahí vemos la otra cara, el petrismo más tradicional, el de las redes sociales, el movilizado, asumiendo el liderazgo. Entonces yo creo que en últimas, de lo que se va a tratar, al menos este primer round de gobierno, es de ver cómo el presidente logra mantener el equilibrio entre unos y otros. Cómo para el manejo del Congreso logra ser muy pragmático, pero para la política mineroenergética seguramente le habla, o para los temas ambientales, le habla mucho más a su electorado. Yo creo que un poco en los grises y en los matices y en la coexistencia de ese pragmatismo con esa ideologización extrema es donde vamos a encontrar la tendencia. Yo creo que Petro se hace fuerte justamente en esa contradicción y en esa tensión. A mí me gustaría, esta semana hablábamos ayer precisamente sobre lo ocurrido en Chile y de cierta relación con los escenarios de Colombia. Y aquí voy al control de expectativas. Este gobierno llega con una alta expectativa de un cambio muy alto. ¿Ha logrado el presidente y sus ministros hacer control de expectativas? ¿Qué tan importante es que comunique que estos cambios no son ni tan rápidos ni tan fáciles? ¿O no hay ese control de expectativas? Juan. Yo creo, Diana, que el presidente ha insistido en sus discursos de campaña y ha empezado a evidenciar la diferencia entre hacer arengas y que el Estado funcione. Me parece que las expectativas, y hay un caso para analizarlo, es lo que está pasando con el CRIC. Ellos se sintieron envalentonados por declaraciones que dio en un comienzo la ministra Cecilia López, que dio durante la campaña Gustavo Petro, y cuando se producen los hechos y cuando la ministra trata de llamarlos al orden, ellos dicen, no, un momentico, ustedes nos dijeron que era el cambio y nosotros de aquí no nos vamos y que no nos vengan Como a si decir el cambio fuera que 48 automático. horas. Entonces, yo creo que lo que están empezando a ver, y lo mismo les puede pasar con algunos jóvenes, con lo del ICETEX que ustedes estaban hablando, lo mismo les puede pasar con unos sectores populares, cuando la promesa de cambio es tan fuerte y la realidad del gobierno es distinta, empiezan a generarse esas contradicciones. Yo, solo para cerrar este punto,
yo no solo veo fisuras dentro del petrismo, sino que veo que no hay peor cuña que la del mismo palo. No hay hoy nadie que le haya generado un episodio más difícil para salir adelante al gobierno de Petro que sus propios amigos del CRIC. Ahora vamos a ese punto. Poli. No, yo creo que no ha logrado controlar las expectativas y ahí es donde está una de sus principales fortalezas, porque mantiene su discurso y su promesa, y uno de sus principales riesgos, porque el chequeo de realidad no ha sido muy efectivo y no conviene tenerlo en este momento. Creo que donde de pronto más ha podido mandar mensajes, y eso leyendo, por ejemplo, una entrevista con una de las personas de la primera línea, me refiero a la reforma tributaria. Ah, no, la reforma esta es distinta porque es que van a ponerle más impuestos a los que más ganan, a los más ricos, y obviamente todo el sector popular está sin impacto y por eso es la diferencia y por eso no estamos protestando. Pero yo creo que a medida que se vayan aterrizando las políticas o los programas, cuando tenga un plan de gobierno y se vea cuál va a ser la prioridad, porque es también la sensación que tiene muchos temas abiertos al mismo tiempo en esa digamos, afán o propósito de tender puentes y de llegar a distintas audiencias que no son las suyas de base, pero por el otro lado, ¿cómo va a priorizar? Entonces, en esa priorización creo que va a estar en riesgo las promesas y las expectativas generadas. Yo creo que la mirada de Chile, el reflejo de Chile en este momento es muy importante, que se vea el caso chileno con todas sus diferencias y distancias, de cómo las altas expectativas pueden traer grandes desencuentros. Ha tenido cosas importantes, por ejemplo, lo de no llevar a los muchachos bachilleres que están prestando servicio al frente de lucha. Eso me parece que es importante. Ha mandado como distintos mensajes o ha hecho ciertos cambios, por ahí los tenía anotados, que dan una sensación de que está cumpliendo algunas de sus expectativas, pero los temas gruesos, pues todavía no los vemos, ¿no? Rodrigo. Yo estoy un poco en la línea de Poli y creo que también del doctor José Daniel cuando básicamente advertía que una de las fortalezas prácticas cotidianas del señor presidente pues es navegar entre ese pragmatismo y ese dogmatismo. Yo insisto en que es un gobierno fundamental y preponderantemente dogmático, pero no obstante lo cual a mí me parece que aquí no hay necesidad de control de expectativa alguna. Este es un gobierno preponderantemente dogmático, digo, y dentro del dogmatismo de este socialismo del siglo XXI, mantener siempre jalada la rienda de la expectativa, mantener siempre sujeto, bien cogidas las riendas de las grandes masas, es parte del éxito de los gobiernos radicales fanáticos de izquierda. Me parece que esa ha sido pues una enseñanza de antaño, como dicen los gringos, by the book, es decir, escrito con un libreto, que el doctor Petro ha sido un buen discípulo. Lastimosamente, no todos nuestros oyentes pueden ver el libro que estoy mostrando hoy en pantalla, que Antonio es Gramsci. Antonio Gramsci y los textos escogidos. Este señor se inmortalizó en el siglo XX por allá en Italia y después en el resto del mundo precisamente por mantener esa tesis. Las expectativas nunca se pueden controlar, nunca se deben controlar y nunca se deben aterrizar, porque en ese momento es el fracaso de los gobiernos de izquierda. El pragmatismo nos corresponde a nosotros, los liberales, a nosotros, los conservadores, no a los de izquierda. De tal manera que si se suelta un poquito la rienda de la expectativa, empieza a tener enorme poder. Y yo no creo que el señor Petro vaya a tener un gran desencuentro con gente desilusionada. Me parece que el mantener esas expectativas siempre en alto, siempre la rienda corta y bien ajustada de las grandes masas, va a llevar a que Petro y el petrismo
yo calculo por 2 o 3 periodos presidenciales consecutivos esa necesidad de cambio, el cambio por el cambio. No sabemos qué es cambio, pero estamos buscando el cambio. No sabemos qué es cambio, pero lo importante es la entelequia, la inspiración, la fe sobre el cambio, etcétera, etcétera. Eso ya está diseñado, ya está inventado y ha rendido enormes frutos al socialismo del siglo XXI. De tal manera que no va a haber grandes desencuentros. Voy a hacer una pausa y ya vuelvo con ustedes. ¿Quieres ser influencer de Cerveza Águila? Regístrate y sube un video con mucha sabrosura. Nuestras jugadoras de la Sele junto a influencers escogerán quién las va a acompañar a poner la sabrosura en el Mundial de Nueva Zelanda. Entra a @cervezaáguila en Instagram y Facebook para enterarte de todo. Consulta términos y condiciones en cervezaaguila.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 8 de la noche, 31 minutos. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en Lima. ¿Punto naturista? Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Los deportes en Caracol Radio. El deportista colombiano Jonathan Rivas no estará presente en el inicio del ciclo olímpico de pesas rumbo a los Juegos de París 2024. El vallecaucano se someterá a una cirugía y espera volver lo más pronto posible para cumplir su sueño, clasificar a los Olímpicos, luego de no poder estar en Tokio 2021. Rivas sobre su lesión. Tengo una ruptura parcial del tendón del cuádriceps. La cirugía es bastante invasiva y la recuperación tiene que ser con mucha disciplina, de mucho tiempo y la idea es volver a mediados del próximo año en la mejor forma. Dios quiera podamos lograr llegar a los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos en los que espera volver Rivas serán en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre del 2023. El piloto 8 veces campeón del mundo, Marc Márquez, regresó a las pistas de la MotoGP, máxima categoría del motociclismo mundial. 100 días después de su última participación en un gran premio, estuvo presente en las pruebas de Misano con su equipo el Repsol Honda, donde completó 39 vueltas sobre su moto de competición. Las primeras sensaciones de Marc fueron muy buenas. Dijo que su húmero derecho está en perfecto estado luego de la cuarta operación a la que fue sometido, pero que ahora le falta recuperar un poco más de fuerza en el brazo derecho, ya que solo lleva 2 semanas haciendo gimnasio. En números, la falta de fortaleza no se notó mucho, ya que en este primer día terminó registrando el tiempo más rápido en pista de todas las motos Honda de la parrilla. Aún no hay fecha de regreso oficial a las carreras. Inicialmente estaba planteado para la próxima temporada, pero vistos los resultados de hoy, eso podría adelantarse para el cierre del actual curso. Terminó la jornada de clásicos en el fútbol colombiano. Águilas Doradas venció 1-0 a Envigado en el cierre de la 10ª fecha con gol de Aulio Oliveros. Con este resultado, Millonarios es primero con 24 puntos, Unión Magdalena tiene 18, Pasto y América 17, Águilas, 11 Caldas y Santa Fe 15 y cierra los 8 Junior con 14. El fútbol volverá el viernes con el partido entre Patriotas y Tolima a las 7:40 de la noche. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 8:34 en hora 20. ¿Recuerdas? Hoy mismo, me dijeron que hoy mismo. En Servientrega, creamos las entregas inmediatas hace muchos años. Y ahora, como todo es para ya, se llama Ya Mismo. Cuando necesite llegar primero, pídaselo al primero. Pida ¡Ya mismo! ¡Lo quiero ya mismo! Servientrega, Mundo de Soluciones. ¿Quieres ser influencer de Cerveza Águila? Regístrate y sube un video con mucha sabrosura. Nuestras jugadoras de la Sele junto a influencers escogerán quién las va a acompañar a poner la sabrosura en el Mundial de Nueva Zelanda. Entra a @cervezaaguila en Instagram y Facebook para enterarte de todo. Consulta términos y condiciones en cervezaaguila.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
Estamos en este análisis del primer mes del gobierno Petro con Rodrigo Pombo, Poli Martínez, José Daniel López, Juan Lozano. Hemos ido un poco a mirar, digamos, en términos generales, si ese modelo ya está claro para el país, para todos los sectores del país, si hay o no un control de expectativas, si ha habido, y como lo decía Juan, una respuesta rápida y contundente y un mensaje de un modelo que fue prometido y que se está cumpliendo, así como algunas otras áreas en las cuales tanto José Daniel como Rodrigo han planteado conflictos por resolver. Yo quisiera preguntarles, y hablábamos ahorita, el CRIC, por ejemplo, fue el primero en poner a prueba el mismo discurso del presidente, y por eso hablaba del control de expectativas, esperando un poco ese cambio. Tengo una teoría que les planteo y es un poco como ese jugar con la institucionalidad y con el Estado y deslegitimarlo, termina por generar en este tipo de poblaciones y sectores la idea de que el cambio se hace sin el Estado y sin la institucionalidad. Entonces, me pregunto, hasta hoy, la manera como Gustavo Petro ha reaccionado a la invasión de tierras o a la violencia en determinadas zonas del país, ¿es acertado? ¿Es acertado cuando ha dicho, ha tomado decisiones como las de Cecilia López y el mismo ministro de Defensa al decir si en 48 horas no desalojan, entramos a desalojar, o cuando ha dicho no más auxiliares de policía en zonas de conflicto? Esas son las respuestas que se esperaban, son coherentes con el diálogo, o es la manera de entender que es que tiene dos rutas. Diana, yo creo que muchos, cuando pensamos en el cambio y las expectativas que genera el cambio, nos lo imaginamos a cambios en las condiciones objetivas de vida de la población, en ver cómo los indicadores de pobreza mejoran, los indicadores de equidad, de acceso a servicios básicos, a infraestructura, de formalización de la economía, entre otros. Y no me cabe duda, digamos, que es un derrotero el que le apunta el gobierno, pero también quiero poner acá sobre la mesa que el cambio en este gobierno tiene mucho de simbólico, y creo que parte de las expectativas de cambio que tiene una parte de la población se están viendo materializadas en algo que es absolutamente al alcance del presidente, y en los símbolos. Lo mencionaba Juan Lozano ahorita. Algo muy bogotano y muy del centro de Bogotá, pero quitar esas rejas de la Plaza Núñez, o de la Plaza de Armas, perdón, creo que eso tiene un significado importante. El tema de la presencia inmediata del presidente en el Catatumbo, en el Huila, en Buenaventura, en Ituango, ante hechos de violencia, con la gorra de la policía. Yo creo que, vuelvo y juego, esto es un símbolo, no va a haber más seguridad porque un presidente se ponga una gorra de la policía, pero eso en términos comunicativos es poderoso. Eso significa cambio luego de que al presidente Duque le criticaran tanto su falta de reacción rápida y su falta de presencia en zonas donde se estaban dando situaciones críticas. Pues digamos, Francia Márquez es un símbolo, ella, su historia, lo que representa, eso es muy importante. Luego creo que en el plano simbólico, por mencionar solamente 3 ejemplos del tema con Venezuela, creo que ahí la gente está leyendo que se están dando cambios concretos en la dirección del Estado. Lo que pasa es que esos no son cambios que van a ayudar, digamos, a que los indicadores objetivos en donde de pronto acá nos preguntamos prioritariamente vayan a tener un efecto. Ya veremos, y eso dependerá así en gran medida de la reforma tributaria y del acierto de los ministros en sus carteras, y eso lleva, digamos, a cambios en las condiciones de vida objetivas. Pero en lo simbólico creo que está parte del desafío de expectativas del presidente y lo está cumpliendo. Lo otro es que, ahora lo decía Rodrigo, creo, o era Juan, y es que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y si hay una definición de una situación incómoda para el presidente Petro, es invasiones de predios lideradas por comunidades indígenas. Eso es muy complicado, más cuando esas mismas comunidades hacen parte no del gabinete, pero sí de la, digamos, están representadas en la Agencia de Restitución de Tierras, y creo que sí es una buena salida para la institucionalidad del país, que más allá de la afinidad política y más allá de la conflictividad social que se pueda generar, que al menos haya un mensaje formal de los ministros de decir esto no lo vamos a aceptar, más allá de que tengamos simpatías y causa común. Pero en últimas, a lo que quiero ir es en el tema de expectativas. No dejemos de lado que los cambios en los símbolos y en los mensajes también son parte de esa expectativa, y creo que en eso el gobierno ha sido harto.
Diana. Juan. Sí, Juan. Diana, esto creo que hay que cruzarlo con otra columna y es la de la oposición. Gustavo Petro es muy afortunado en la precariedad de la oposición que tiene por delante. Iván, el día que ganó la presidencia, escuchó a su contradictor con 8 millones de votos anunciándole una oposición cerrada desde las calles de Colombia frente a su gobierno. Y Gustavo Petro no solo llegó a esa curul, sino que la ejerció con tanta inteligencia política que hoy es el presidente de la República, que hoy es el jefe de Estado. El opositor doblegó al gobierno pasado y ganó el gobierno. Petro tiene una oposición muy precaria, muy desordenada, muy atomizada. El líder de la oposición renunció a hacerlo desde los últimos días de la campaña. Rodolfo no sabía si declararse petrista o antipetrista o en oposición o no en oposición. El opositor de Duque era un hombre con 8 millones de votos. Los opositores de Petro tienen descontado, Rodolfo, que no está ejerciendo el papel del líder de oposición, 200.000 votos y figuras pues interesantes para la oposición, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma, pero tienen 200.000 votos. Petro tenía 8 millones de votos y le planteaba una contención argumental, filosófica, profunda a Duque en cada tema. Hoy a mí me parece que a Petro le está quedando muy fácil porque su oposición es un reguero de voces distintas, cada una tratando de ver cómo sobresale, cada una viendo a ver cómo le ponen el brazalete de capitán de la oposición, pero sin que exista realmente un capitán de la oposición. Los escucho, Poli. Sí, yo coincido con lo que dice José Daniel. Creo que hay muchos símbolos, el lenguaje, cambiar cuando dijo en un Consejo de Seguridad que ya dejaba de ser un Consejo de Seguridad y era un Consejo de Seguridad por la vida, o sea, todos esos elementos narrativos que ha ido sumando y que dependen muchísimo del presidente. Creo que eso es bastante notorio, es la carga y el peso que tiene él en términos de comunicación, sí, Consejo de Seguridad Humana, por la paz y la defensa de la vida, o sea, todo ese cambio del lenguaje ha marcado y lo ha hecho él, y creo que trae una cantidad de símbolos. Pero ahí pasamos más allá del discurso y de la narrativa que lidera el presidente, es realmente eso, cómo se va a reflejar, eso cómo se come. Creo que ahí todavía tenemos muchísimas dudas de qué es lo que va a pasar realmente, qué significa por la vida, qué significa los movimientos o los cambios, por ejemplo, al interior de la fuerza pública que plantea. Ahí es suficiente decir que es por la paz y la vida. No sé realmente cómo se va a estructurar el cambio. Digamos, ahí vendría un poquito del lado técnico que estaba hablando Rodrigo. Entonces, ha tenido esa capacidad. Todavía Petro está aprendiendo a navegar en su Twitter entre la posición de presidente y jefe de Estado y el de opositor o generar controversia. Creo que en eso tienen ahí también un riesgo, parte de los símbolos, ahí hay un riesgo. Ahora, y pues ahí pero va. digamos que más allá de los símbolos se han presentado, digamos, unas decisiones. Los puestos de mando unificado, volviendo un poquito al tema de ese territorio, que nos devuelve a las zonas de conflicto. Y me parece que digamos, ahí hay una decisión, ahí hay un hecho objetivo y una decisión de gobierno. Esas reglas, por ejemplo, para los bombardeos, el hecho de los puestos de mando unificado que tienen una caracterización distinta y que ustedes mismos reconocen que hay, lo decía José Daniel, es poderoso, digamos, en la dirección del Estado tomar la decisión de yo estoy donde está el problema. Y al estar donde está el problema, la pregunta ahora es la manera como llega a resolverlo con el puesto de mando unificado y eso transversal a las decisiones que se han tomado para poder pues ambientar la paz total. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la comprenden? Y lo uno, si usted me lo permite, Diana, al hecho que me parece absolutamente revelador de la invasión de tierras y el ultimátum de las 24 horas.
Y digo que es revelador porque evidentemente en Colombia muy tristemente digo y subrayo, nos comimos el cuento que el único cambio válido es el que proviene de las grandes revoluciones, incluso de aquellas armadas, antisistema, antiestado de derecho, antidemocráticas. Y pues claro, quienes durante muchas décadas, muchos lustros, enarboraron esas banderas, hoy están en el gobierno, empezando por el mismo presidente de la República. Y entonces ahí la pregunta es cómo se van a comportar esas huestes, esas gestantes manifestaciones populares. Y básicamente hay dos grandes vías. Hay unos que dicen que se van a plegar a las mieles del poder en tanto en cuanto ya alcanzaron el poder formal. Acuérdense de esta frase celebrísima o celebérrima, pues, más bien, que se manifestó en campaña, y es que decían: ya nos tomamos el poder real en las calles, ahora nos tenemos que tomar el poder formal en el gobierno. Pues ya que tienen el poder formal, pues hay unos que dicen van a hacer una suerte de simbiosis, de se reúnen y por lo tanto pues no va a haber ninguna catarsis sin ningún problema. Y hay otros más negativos que dicen que no, que evidentemente la cultura de la revolución, lo que llamaba Edmund Burke la revolucionariedad, se quedó metida en el ADN de los colombianos, y a pesar de que ya hayan alcanzado el poder formal en las instituciones colombianas, van a seguir demandando y demandando infinitamente sus anhelos y sus deseos para beneficio propio y no necesariamente para beneficio del interés general. Y esas comunidades se van a encontrar con una nueva realidad, un gobierno de izquierda socialista que pues ya les va a decir: oiga, pero eso era antes cuando estábamos en oposición, pero ya como estamos en gobierno, tal vez el tema de la revolucionariedad pues hay que ponerle freno. Y yo soy de los que creo que el gobierno Petro sí le va a poder poner freno a el ADN de la revolución. Yo sí soy de los que creo que este gobierno va a hacer una cantidad de cosas, incluso non santas, para llegar a frenar esas manifestaciones, y por lo tanto en ese sentido yo creo que va a ser exitoso. José Daniel. Bien, en el tema de paz total, digamos, yo algo que celebro es que por fin parece que pasamos la página del tema del acuerdo de paz y que ahora la discusión gira en torno a cómo implementarlo, reconociendo que ha habido avances y que los hubo parciales en el gobierno del presidente Duque en materia de implementación, y reconociendo también que, digamos, que acá la segunda pregunta es cómo se logra esa paz total, entendiendo, suponiendo que esa paz total significa también una paz con el ELN y una paz con organizaciones criminales sin estatus o identidad política. Y entonces esto nos lleva automáticamente a la discusión de la prórroga de la ley de orden público. Creo que ahí hay un ejercicio, digamos, de plasmar en una herramienta legislativa, en un documento, en unos artículos, esa visión de paz total, de alguna manera, o de dotarse de herramientas suficientes para al menos poder negociar de la mejor manera. Y pues digamos, ese es un proyecto de ley que yo tiendo a creer que va a pasar en el Congreso. El Congreso tiende en términos generales a prorrogar, además es un proyecto de ley que se presenta cada 4 años y que tiende a ser aprobado, que va a tener una discusión muy, muy dura en el tema de la posibilidad de crear zonas en donde no apliquen órdenes de captura contra cabecillas o jefes de estas organizaciones, y eso algunos lo han asemejado a experiencias anteriores, por ejemplo, de zonas de despeje, si bien no es claro, según el texto del proyecto de ley, que eso suponga desmilitarización, pero creo que en últimas hay una apuesta ya armada, ya estructurada, clara, muy riesgosa, porque empezando por el ELN, pues digamos, uno tiene que preguntarse con qué ELN va a discutir, si con el ELN que está en Cuba, envejeciendo y pensionándose y retirándose de la vida guerrillera en Cuba, o con el ELN que ejerce el poder económico y el poder militar en el oriente del país o en otras regiones del país. Y ni se diga las complejidades de negociar con grupos que ni siquiera tienen de alguna manera el reconocimiento que se ha ganado el ELN en medio de su horror, en tanto actor con algún viso de elemento político. Entonces, pues creo que en eso, digamos, viene una apuesta muy agresiva, es una apuesta
muy arriesgada, pero en donde uno sí pensaría que si algún gobierno tiene esta posibilidad, pues es precisamente el gobierno liderado por una persona que participó en un acuerdo de paz, se la jugó por la institucionalidad y alcanzó el máximo poder por esa vía. Esa es un poco mi visión sobre el tema de paz total. Creo que hay muchas preguntas, pero creo que es una apuesta arriesgada y en donde está jugando Olin y con todo sobre la mesa. Juan, una última pregunta para cerrar y es, hacia adelante, en el próximo mes, ¿cuál diría usted que es la expectativa mayor que tiene usted como analista en el ejercicio de su trabajo y frente a la lectura que tiene de la población, que es el mayor desafío del gobierno? Diana, yo creo que el gobierno tiene que sacar una tributaria razonable, que de pronto se le baje un poquito de esa suma, que le permita recoger unas platas, pero que no paralice la economía. Creo que tiene la responsabilidad de acabar de cuajar el equipo de gobierno para que esté alineado y en esa medida empiecen a tener un plan de desarrollo bastante más avanzado. Creo que tiene el reto gigantesco de la explicación del concepto de paz total en lo que toca con los que son simplemente mafiosos, narcotraficantes, traquetos, sicarios y asesinos, que no son los que vienen de las guerrillas, y creo que tiene la responsabilidad y el reto de alinear a sus copartidarios que empiezan a generar fuego amigo dentro del gobierno. Para mí, el balance de arranque de Petro, francamente, me parece para él y sus huestes satisfactorio y por eso tiene una alta popularidad. Vamos a ver si en el segundo mes logra mantener esa capacidad de interpretar lo que llevó a la gente que votó por él a que así lo hiciera. Hasta ahora lo está logrando. Expectativa, Diana. José Daniel, desafío para el próximo mes. No, digamos, yo creo que Juan hace una presentación muy completa de cuáles son los desafíos, pero yo creo que el gran desafío en últimas, en donde se la va a jugar con todo su capital político en los próximos 2 meses, se llama reforma tributaria. Y en la reforma tributaria el gobierno tiene una oportunidad de oro que a veces siento que podría entender mejor. Y es que un golpe de confianza por parte del empresariado, por parte del establecimiento, por parte de los 10 millones de colombianos que no votaron por Petro, y la mayoría de ellos seguramente votaron en contra de Gustavo Petro, pasa por la posibilidad de sacar adelante una reforma tributaria que genere tranquilidad en el aparato productivo. Hoy hay medidas, por ejemplo, en el tema de impuesto al patrimonio y valor intrínseco, que llevaría al traste la posibilidad de adelantar emprendimientos tecnológicos basados en Colombia, y se llevaría millones de dólares que se recaudan anualmente a través de fondos de inversión para otros países de la región latinoamericana. Solo un ejemplo, las discusiones sobre dividendos, las discusiones sobre impuesto de renta. Si en eso el gobierno logra armar acuerdos amplios, no solamente con su mayoría, porque con su mayoría logra aprobar, pero no logra consensuar, con quienes están en la oposición, con el empresariado, con la academia, yo creo que ahí tiene una oportunidad gigante de construir confianza en los mercados, de darle tal vez mayor visibilidad y darle una cara práctica a ese mensaje reiterado del presidente en su discurso de posesión, de gobernar para todos los colombianos, de unir al país, y yo no creo que haya una mejor oportunidad. El tema de la paz siempre nos va a dividir. Que sea importante, sin duda. Usted lo sabe, Diana, yo he sido defensor del acuerdo de paz, pero soy consciente que eso polariza. Pero creo que un tema de la sensibilidad para el aparato productivo, para el empleo, para la inversión, como es reforma tributaria, es una oportunidad de oro del gobierno para ganar confianza entre quienes naturalmente no se sienten cercanos a este gobierno. Y hay que recordar que según las elecciones son casi la mitad del país. Muy bien. ¿Alguno más? Porque se nos acabó el tiempo. Yo venía siendo más o menos condescendiente con el doctor Juan y el doctor José Daniel, y por supuesto con Poli. No, pues íbamos bien, Godo, íbamos bien. Sí, pero aquí sí me tengo que distanciar un poco, porque es que la visión mía es mucho más pesimista frente a lo que se nos viene con la reforma tributaria.
si lo que yo digo es cierto, y creo que estoy en lo cierto, que este es un gobierno preponderantemente dogmático, con vastísimas mayorías como ya lo conocemos en el Congreso de la República, en donde van a recaudar porque les tocó y no por gusto 25 billones de pesos cuando querían, por necesidad y por gusto 50 billones de pesos cuando menos, pues evidentemente yo no creo que aquí vaya a haber mucho consenso ni muchos oídos abiertos al sector productivo, a los comerciantes, absolutamente nadie. Eso lo van a ferrocarrilear, van a buscar 25 billones de pesos que va a ser plata suficiente para mantener aceitadas a las maquinarias políticas que gobiernan desde el Congreso y insuficientes, perdón, y muy insuficientes para salvaguardar los intereses y el presupuesto que implica la aplicación del Acuerdo de La Habana, 140 billones de pesos en el mejor de los casos. De tal manera que no va a haber plata para tanto, es una reforma tributaria que se va a ferrocarrilear, que va a tener muy contentos a la clase política clientelista y tradicional y no va a servir para sacar adelante las grandes reformas prometidas por este gobierno. Esa es la visión que yo tengo y por lo tanto, ¿qué le queda al gobierno? La reforma laboral, es decir, el aumento del salario mínimo, las condiciones laborales para el próximo año y por supuesto todo lo que tiene que ver con el contrato de prestación de servicios y los aplicativos tecnológicos. Ahí está la grande reforma de este gobierno para este segundo semestre del 2022. Yo meto la cucharada rápido. Yo creo que hay además de lo que han dicho, creo que hay un elemento muy importante para el gobierno y es qué va a pasar precisamente con las invasiones. Creo que el sector agrícola productivo está realmente atento a cuáles van a ser las acciones, si va a estar en representación del Estado o de sus grupos de interés. Y de ahí se desprende un reto adicional, es que en esas medidas que se tomen en el sector agrario y por el otro lado frente a las invasiones, si generan o no más violencia territorial. Ya los comentarios de distintos grupos de interés frente a las posibilidades de defensa y de tomar acciones para defender la propiedad privada traen otra vez a la mesa, frente a además una política de paz total, el fraccionamiento de intereses y de potenciales violencias precisamente por acciones que puede que el gobierno no tome siendo pues hoy en día Estado, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Creo que va a ser importante en la lectura y en la confianza que los sectores productivos tengan en el gobierno. Pues gracias a ustedes por estar en Hora 20. Aquí está el balance del primer mes. ¿Quieres ser influencer de Cerveza Águila? Regístrate y sube un video con mucha sabrosura. Nuestras jugadoras de la Sele junto a influencers escogerán quién las va a acompañar a poner la sabrosura en el Mundial de Nueva Zelanda. Entra a @cervezaáguila en Instagram y Facebook para enterarte de todo. Consulta términos y condiciones en cervezaaguila.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Pauli, ¿de verdad te cobran por retirar en otros cajeros? Mi cuenta es Itaú y tengo retiros gratis en cualquier banco. O sea, en